Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al programa 20 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Este número se lo queremos dedicar a todos los profesionales que desde los centros educativos están realizando una labor verdaderamente heroica para poder gestionar esta vuelta al cole marcada por la segunda ola de la pandemia. En este programa contamos en primer lugar con la nueva sección Desde el Estrado, donde el profesor y periodista Luis Miguel Belda reflexionará sobre el estado de la educación. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas El Pupitre Digital tendremos a Pablo Fuente, el investigador y podcaster que se ha hecho célebre por anticipar en el programa de Iker Jiménez la pandemia y sus efectos en España con bastante precisión. Fuente no ha parado de investigar y ha centrado muchos de sus esfuerzos en tratar de hacer la vuelta al cole más segura. En la entrevista nos hablará de cómo se están desarrollando esta segunda oleada, cómo está afectando a los centros educativos, qué se está haciendo mal y cómo se pueden hacer las cosas mejor. Por último, Julián Martín reflexionará sobre la aceleración del proceso de transformación digital durante este inicio de curso en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? ¡Comenzamos! Desde el Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Estos días, uno que analiza desde el estrado y como observador externo e imparcial el panorama educativo, andaba como pollo sin cabeza sin saber a qué tema atenerse, de qué comentar. El arranque de curso está siendo apasionante como nunca antes visto. Eso es lo que me recuerda a mi colega y más sabio que yo en esto, Víctor Núñez, el mandamás de este periódico digital. Que si los directores de instituto poco menos que montan su propia rebelión en las aulas, a vueltas con el virus y el incumplimiento de las mínimas medidas que esperaban de las administraciones. Otro tema, por si fuera poco, oímos en Éxito Educativo a Pablo Fuente, colaborador en el programa que dirige el periodista Iker Jiménez, avisar de que en unas 2 semanas se verá la verdadera realidad en los colegios en relación con el virus. El gobierno que validaba el martes 29 la supresión de la exigencia del obligado máster del profesorado para que los colegios puedan contratar libremente a nuevos profesores. Y por si fuera poco, conocíamos de la idea de PSOE y Podemos, en particular de la formación morada, de suprimir en la futura ley de educación el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, frente a lo que la comunidad educativa ya ha preparado a sus tercios de Flandes para el combate. Para rematar, cerramos la semana con la posibilidad, solo posibilidad, de que el gobierno eleve el IVA a los colegios privados, lo que supondría para los padres un aumento del 21% del recibo mensual por escolarizar a sus hijos. Parece un globo sonda. Comprenderán el estado de nervios de este observador, acostumbrado cada año a la feliz armonía del inicio de curso, donde los telediarios abrían con las lágrimas de los niños escolares desarraigados de sus padres, o con polémicas castizas sobre si el manual de historia de primaria en Cataluña aleccionaba a aquellos niños en que el imperio azteca fue masacrado por los españoles, los mismos que ahora les roban. Bueno, ya saben ustedes la historia, ¿no? En pocos días ha pasado todo eso que les he contado, parece poco, Y entre todo eso, lo que preocupa más, prontamente, al menos a mí, porque ya es una realidad, es aquello de que nuestros hijos van a ser educados este año por unos docentes, la inmensa mayoría muy jóvenes, recién graduados, que no habrán de pasar por el máster del profesorado ese. Una formación, por cierto, no menuda, que de algún modo asentaba el crédito del futuro profesor. Aunque la comparación es malvada y no del todo equiparable, sería lícito contratar en un hospital a un médico con su carrera aprobada pero sin el MIR.
En junio de 2019 conocíamos que el 52% de los profesores españoles de secundaria, una etapa vital en la formación de nuestros hijos, reconocía no estar suficientemente preparado en el contenido, ni en la pedagogía, ni en la práctica en el aula de las materias que debía enseñar. Era una de las conclusiones de la encuesta internacional conocida como TALIS, elaborada por la OCDE. Solo un 48% de los docentes que estudiaba para convertirse en profesor afirmaba recibir una educación que incluyera el contenido de la asignatura que iba a impartir, la pedagogía y la práctica docente en algunas o todas las materias que enseñaría después. Y eso con el máster, que era obligatorio desde hace ya 10 años. El Consejo de Ministros suspendía provisionalmente esta exigencia en connivencia con las comunidades autónomas que necesitan mano de obra urgente, aunque no sea del todo cualificada. La Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación, que representa a todas las universidades responsables de la formación del profesorado en toda España, pues expresaba su profundo rechazo y perplejidad ante este hecho. El docente y divulgador Enrique Dans dice que en Finlandia ser profesor es un motivo de orgullo, una señal de prestigio, una profesión envidiada, cuidada y razonablemente bien pagada. Pero cuidado, allá, en ese frío país, recuerda que solo el 7% de los que intentan llegar a profesores consiguen serlo. Solo el 7%, o sea, 7 de cada 100 aspirantes a ser profesor. 93 de una profesión altamente vocacional no enseñarán nunca en Finlandia. Desde luego es como para darle una pensada aquí en España. Tras lo vivido en los últimos días, este observador confía en que la semana que ahora empieza baje el tono, aunque vaya usted a saber, pues como le decía en Casablanca Humphrey Bogart a Ingrid Bergman, siempre nos quedará Podemos. Hoy, en el pupitre digital, Pablo Fuente. Muchas gracias, Pablo, por acompañar. Gracias a vosotros por llamarme, es un placer estar aquí. Muy bien, pues nada, llevamos un par de semanas apenas del inicio del curso. ¿Qué valoración harías de estas primeras semanas en esta investigación que viene realizando, en esta observación, tanto del inicio del curso de España como en otros países? Bueno, pues lo definiría con la palabra preocupación por cómo se ha producido este inicio de los colegios y de las universidades ahora, dada la situación epidemiológica en la que se encuentra España en este momento, que tenemos unas incidencias acumuladas desbocadas. Tenemos indicadores pues que nos dicen que la epidemia está completamente fuera de control y entonces todo eso deriva en una preocupación a la hora de evaluar el por qué las autoridades están obligando a los padres a llevar a sus hijos a los colegios de forma presencial, cuando todos los consejos de la gente que sabe pues dicen que se deberían evitar en muchos casos pues que las clases fueran de forma presencial, ¿no? Y que se fomentara la educación online. Con lo cual la preocupación está ahí y vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que todavía no estamos viendo el impacto de esa apertura de los colegios o de ese inicio. Creo que lo vamos a empezar a ver en un par de semanas. Las universidades hay muchas que están empezando ahora, con lo cual ese impacto yo creo que lo vamos a ver en 2-3 semanas. Y la verdad es que con lo que se acerca y con la situación en la que estamos tengo bastante preocupación. Pues precisamente la pregunta que tenía preparada es que si podíamos atribuir esta segunda ola o el rebrote ya a la incidencia del inicio del curso. O sea, yo creo que no estamos viendo todavía ese impacto. O sea, creo que la situación actual deriva de un verano en el que no hemos hecho los deberes, en el que se produjo una desescalada sin control y que hemos llegado a septiembre con los deberes sin hacer, sin un control de fronteras que hace que nos encontremos, pues, como decía antes, en una situación desbocada, ¿no? Sin control alguno. Y creo que los colegios, el impacto de la apertura, hay algo que estamos viendo ya, pero creo que hay mucho que vamos a ver en 2 semanas. También tengo la percepción de que, y digo percepción porque recibo cada día cientos de correos, miles a la semana, intento responder todos, pero con casos concretos de padres. Y bueno, pues por curiosidad hago un análisis sobre lo que comunican los medios
sobre los casos que se están produciendo en los colegios y lo cruzo un poco con esas informaciones que me llegan a mí a nivel privado. Y tengo la sensación de que hay muchas cosas que todavía no nos están contando y que no salen en la prensa. No sé muy bien por qué, pero tengo la intención de que no está saliendo a la luz todo lo que se está viendo en las clases. Pablo, precisamente la semana pasada, el viernes, el Ministerio hizo los primeros datos públicos, ofreció los primeros datos públicos donde se afirmaba que la incidencia era muy baja y que solamente era un 5%. Sin embargo, el profesor o el doctor Fernando Uribarri, en el programa Informe COVID, en el que también participabas, prácticamente dijo que, siendo pediatra, que sería raro que con estas cifras no hubiera un solo cole que no tuviera un caso, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué otra vez volver a equivocarnos, ¿no? ¿Por qué otra vez los datos y el maquillar esos datos cuando vosotros, que fuisteis los primeros, podemos decir casi que anunciasteis casi al milímetro lo que iba a ocurrir, si va a llegar en 2 semanas? Bueno, yo tengo la sensación y efectivamente los datos que nos dabas así son, ¿no? El Instituto Carlos III, que publica estos informes semanales que yo he ido siguiendo a lo largo de toda la pandemia, pues uno puede ver que en este momento menores de 15 años contagiados a la semana en España hay casi 9.000 semanales. Entonces es muy difícil de creer que en los colegios, ese dato que proporcionaba el Ministerio la semana pasada, es muy difícil de creer ese porcentaje. De hecho, en Francia hay estudios ya publicados que 1/3 de todos los casos, de todos los brotes bajo investigación, provienen de colegios y universidades. No hay absolutamente nada en España que no haga sospechar de algo similar. Y como decía, cuando uno analiza el informe Carlos III y ve el número de contagios de menores de 15 años en este país, es que todos los colegios tienen que tener contagios, absolutamente todos. Entonces, bueno, la consigna yo creo que es abrir los colegios porque sí. Y bueno, pues se está haciendo un poco, en mi opinión, a lo bruto. Y vamos a ver si no tienen que recular. Esa es no quiero decir predicción, pero si las cosas siguen como están, cuando lleguen, bueno, ahora octubre, noviembre, va a ser muy complicado que las escuelas sigan abiertas porque creo que va a haber una explosión de casos. Esa es mi impresión. Pablo, hacías alusión a un dato que ha publicado, si no recuerdo mal, esta semana Le Monde en Francia. Esa es en Francia, el curso ha empezado un poco antes que en España. ¿Qué se está haciendo en otros países a nivel escolar que no se está haciendo aquí? También te consta también que un tema clave, ¿no?, que estás además incidiendo mucho en tus redes sociales, el tema de la ventilación, los filtros EPA, etcétera. ¿Te consta que se esté gestionando diferente esta vuelta al cole en otros países? Sí, bueno, cuando uno analiza no solamente Estados Unidos, o Canadá, por ejemplo, sino Europa, países como Italia, países como Francia, países como Alemania, pues muchos de ellos están tomando medidas a nivel de inversión, pues no solamente en la estructura de las clases, ¿no?, de pupitres individuales, sino, como muy bien mencionabas, el tema de la ventilación. Alemania, en diferentes landers, ya ha hecho públicas las cifras de inversión que van a dedicar a filtros EPA y a reforzar las medidas de ventilación existentes en los colegios. Sabemos casi con certeza, o casi tenemos la certeza, y esto es lo que nos dice la ciencia, de que este es un virus que se transmite en interiores, en entornos cerrados, con mala ventilación, con mucha gente, durante largo tiempo, y cuando tú analizas un colegio se dan todos esos factores. Tenemos espacios cerrados. En España el 99% de los colegios, es mi estimación, incumplen la regulación RITE, bien porque no tiene carácter retroactivo y no les afecta, o bien porque la incumplen simple y llanamente. Yo he visitado algún colegio del 2017 que debería cumplirla y la incumple. Pues esas medidas que no se han ido tomando al final van a impactar en infecciones. Eso no nos quepa ninguna duda. Entonces, que haya países como Alemania que se tomen esto en serio, que reconozcan ya el Instituto Público Alemán, que está manejando el Robert Koch, ¿no?, alemán, ya admite que una de las principales vías de infección son los aerosoles,
pues están actuando en consecuencia. Luego hay países en Europa que permiten un modelo híbrido donde tú puedes optar por ir a clases online o ir a clases presenciales o van alternando semanas online, semanas presenciales, ¿no? Yo creo que son medidas, por lo menos son propuestas que tienen sentido desde el punto de vista epidemiológico y de control de la infección y que en España en muchos casos pues no se están adoptando. En algunas instituciones privadas a nivel universitario que están más avanzadas sí es así. La universidad de mi hijo, por ejemplo, donde te dan esa opción de una semana virtual y otra semana presencial, y creo que en España deberíamos ser al menos más flexibles. Y luego, si quieres, hablamos del tema, yo lo diría claramente, el tema de la amenaza de que un padre o una madre que decida no llevar a su hijo o su hija al colegio, pues se le va a aplicar el protocolo de absentismo. A mí eso, cuando las autoridades en este país no han hecho absolutamente nada durante el verano para llegar a una situación controlada en septiembre, que ahora a los padres se les amenace con tomar medidas cuando debería existir el principio de la salud, ¿no?, y de la protección al menor, pues a mí me parece bastante increíble en un Estado democrático que eso se llegue incluso a mencionar. En ese sentido, bueno, sí que se están organizando pues grupos de padres y bueno, como todo, existe también bastante confusión, ¿no? Porque hasta que no entiendo que se emitan las primeras sentencias, ¿no?, por parte de jueces, pero parece que hay una alarma, ¿no?, y una confusión grande sobre qué prevalece el principio de educación o el de la salud, ¿no? Has hablado, Pablo, del tema de los filtros EPA. Sí. Has puesto a disposición de la comunidad educativa y de todo el que esté interesado, ¿verdad?, algunos recursos. Por favor, me gustaría que comentaras estos recursos. Sí. Y también qué pueden hacer, porque me consta, ¿no?, que hay padres que a nivel particular en clases que están incluso donando y comprando, sí, ellos esos filtros, están haciendo pues incluso llamamientos o cuestaciones, ¿no?, para recaudar dinero. ¿Qué filtros serían los más eficientes? ¿Qué recomendarías? Porque claro, hay colegios que tienen un nivel adquisitivo grande que a lo mejor no van a tener ningún problema, pero claro, estamos hablando que, por ejemplo, aquí en Madrid las zonas más humildes están siendo las que más problemas están teniendo. Háblanos, por favor, de los recursos y de sí, qué se puede hacer, porque al final hay que buscar un poco la autoprotección, ¿no? Y sí, no esperar que venga todo de la consejería o del ministerio, sino qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los colegios también, los profesores, para protegerse también. Bueno, lo primero que quería contaros es que todo esto parte de la ciencia. Yo he traído a mi programa y estoy en contacto con científicos de primer nivel mundial. Tenemos la ventaja, además, que uno de los expertos mundiales en el tema de aerosoles es el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Boulder en Colorado, que es uno de los 2-3 mejores expertos del mundo en aerosoles, y bueno, hemos trabajado mano a mano juntos para elaborar cosas que hemos puesto a disposición de la gente, ¿no? Con el simple objetivo de echar una mano y de ayudar. Entonces, como bien nombrabas, yo voy desde diciembre, que me metí en el tema del COVID, tengo archivos personales donde voy guardando toda la documentación, y lo que he hecho es poner a disposición del público pues carpetas de la manera más organizada posible para que la gente pueda leer y para que la gente pueda adoptar medidas. Una de las cosas que comentaba son los filtros EPA. ¿De dónde parte esto? Como comentábamos, estamos ante un virus que sabemos que se transmite muy bien, muy eficientemente, por desgracia, en interiores. Sabemos, por los análisis de los brotes, que las probabilidades son 20 veces mayores en interiores que en exteriores, con lo cual nos debemos proteger de alguna manera. La manera más eficiente de protegernos en espacios interiores, por supuesto, es llevar mascarilla, pero también la ventilación. Es clave tener ventilación, aire, y creo que existe mucha confusión en este país sobre lo que es acondicionar o calefactar o enfriar una habitación y lo que es ventilarla, ¿no? Muchas veces se mezclan esos conceptos. Aquí estamos hablando de cambios de aire, introducir aire fresco del exterior y sacar aire sucio, digamos, del interior, y que se produzcan cambios de aire constantes en las aulas. Esto está muy estudiado. El Instituto de Salud Pública de Harvard, junto con Colorado, que son expertos en aerosoles, han elaborado una guía en la que dicen
que en aulas de unos 25 a 35 alumnos, en aulas de unos 50 metros cuadrados, como podrían ser las españolas, se tienen que producir 5 cambios de aire por hora para garantizar que se reducen los riesgos de infección por posibles aerosoles, ¿no?, que surjan. Una solución es abrir las ventanas y generar corrientes. Por supuesto, la solución ideal es invertir en acondicionamiento, invertir en extractores e intractores, pero en España, lamentablemente, porque tenemos una estructura de colegios e institutos muy antigua y el protocolo que existe o la regulación que existe a día de hoy, que es el RITE, pues no aplica a colegios que hayan sido hechos antes del 1998, pues la situación de ventilación es muy deficiente. Entonces, ¿la solución cuál sería? La solución principal sería abrir las ventanas y puertas y que hubiera una ventilación cruzada permanente, de tal manera que las aulas tuvieran aire exterior en todo momento, ¿no? Claro, ¿cómo medimos eso? Lo que no se mide no se puede corregir. Entonces, la manera más fácil de medirlo es con un detector de CO2 en el que tú acudes al aula, primero lo calibras en el exterior, porque eso además es lo que dice la regulación española, que debes calibrarlo en el exterior, y luego entras en un aula y si ves en un colegio, en un instituto, no debería pasar de las 900 partículas por millón, más o menos. En las aulas que yo he tenido, la oportunidad de entrar, he llamado a muchos colegios para nuestro informe COVID en televisión, he hecho estudios de campo, hay muchos que no me han dejado entrar, pero otros sí. ¿Qué es lo que me encuentro? Que las aulas están prácticamente todas por encima de 900, 1000 hasta 2000. No solamente lo digo yo, la Unión Europea financió un estudio, que la gente lo puede consultar, del 2019, es decir, de anteayer, el estudio del Hill, en el que fueron por diferentes colegios europeos y acudieron a 12 colegios de Madrid. 11 colegios de Madrid resultaron con unos valores absolutamente terribles, ¿no?, de ventilación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Abrir ventanas, generar corrientes. Muchos nos van a decir, oye, hace mucho frío, ahora viene el invierno. Claro, medidas adicionales que se pueden tomar para protegernos, por ejemplo, los filtros SEPA. Los filtros SEPA lo que hacen es filtrar, cogen aire que está en el aula, la absorben, por así decirlo, en la máquina, la pasan por un filtro específico y luego expulsan aire filtrado. Ese filtro, si hubiera virus en el aire, pues se quedaría pegado al filtro y evitaríamos que se produjesen contagios. Lo más importante a la hora de adquirir un filtro EPA, y mucha gente me pregunta, Pablo, oye, este modelo, este otro, y digo, mirad, hemos puesto a disposición de la gente, y esto está en el Dropbox, una calculadora para que la gente busque el modelo que mejor se adecue a su situación particular. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, no es lo mismo estar en un aula que tiene 10 metros o 15 metros cuadrados que estar en un aula que tiene 50 o 60 metros cuadrados. Con lo cual, la calculadora, metiendo solamente 3 simples numeritos, 1 es la superficie en metros cuadrados del aula, 2, la altura del suelo al techo, y 3, qué tipo de ventilación tienes en este momento, si es muy mala, si es buena, si es regular. Solamente metiendo estos 3 factores te da una tasa, que es la denominada CADR, que es la que cualquier fabricante de filtros debe proporcionar. Entonces, tú sabes, si esa tasa, digamos, son 387, que tienes que adquirir una máquina, un filtro EPA, que como mínimo tenga una tasa CADR de 387. Porque eso sabes que en tu aula va a ser efectiva. Y va a ser efectiva porque va a proporcionarte 5 cambios de aire por hora. ¿Esa es una medida que te permite no abrir las ventanas? Te ayuda, pero lo ideal sería también tener ventilación extra. Igual de importante es tener mascarillas. Igual de importante es respetar la distancia. A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo, que es que cuando nosotros nos compramos un coche, buscamos todas las medidas de seguridad posibles. Buscamos que la carrocería sea deformable, que los cinturones sean pretensados, ABS, airbag, cortinas de airbag, cuanto más mejor. Pues con el virus debemos pensar de igual manera. Las mascarillas nos ofrecen
un grado de protección. Si además ventilamos, tenemos mejor protección. Si además tenemos un filtro EPA, llegará un punto en el que metiendo todas esas medidas estemos muy, muy seguros de que es prácticamente imposible contagiarse. Y por eso estamos haciendo tanto hincapié en el tema de los filtros EPA. Mucha gente nos dice, oye, ¿tenéis algún interés? Yo no tengo interés ninguno. Si usted puede abrir ventanas y provocar corrientes, pues mucho mejor. Y posiblemente ni le haga falta. Compre un medidor que no cuesta dinero, o que cada colegio al menos debería tener uno, y que el responsable COVID se diera paseos y entrase en las aulas, porque en 15 segundos vas a saber si el aula está bien o mal ventilada, y decir, ojo que hay que abrir las ventanas. Entonces, con una inversión muy pequeñita, porque un filtro pues te puede costar 200, 300, si es un aula enorme, pues te va a costar un poco más, y con un medidor de CO2 que te puede costar 80 euros, por 300 euros puedes tener un sistema de protección muy importante. Hay colegios que no tienen los medios para invertir, por supuesto que no, pero muchos padres, si se juntasen, poniendo 5 o 10 euros cada uno por cada clase, pues puedes comprar un filtro y dejarlo y lo colocas en el medio del aula y sabes que tus alumnos van a estar y tu profesor va a estar mucho más protegido. ¿Qué es lo que me he encontrado y lo que realmente a mí me llama la atención? Es que después de poner a disposición de todo el público estas carpetas y toda esta información, que está avalada por la ciencia, que gente como José Luis Jiménez, que gente como los mejores científicos del mundo de Harvard, han elaborado presentaciones donde todo esto está bien explicado y por qué un filtro EPA ayuda y cómo funciona. Cuando las AMPAs acuden a los colegios y dicen, oye, hay que comprar filtros EPA, muchos de ellos, aunque propongan comprarlo con sus propios medios, se les está denegando la oportunidad. Entonces, a mí ya me parece absolutamente increíble. Yo recibo mails todos los días de padres desesperados diciendo, he querido comprarlo y donarlo yo y ponerlo en el aula y no me dejan. Porque llega a haber contraciencia, ¿no? De gente que me dice que los profesores, que los colegios les han dicho que los filtros EPA son contraproducentes, que producen problemas respiratorios, cosas que son falsedades. Como hemos encontrado falsedades con el tema de las mascarillas, pues ahora están surgiendo falsedades contra los filtros EPA. Lo único que podemos hacer es poner a disposición del público toda esta información. La información es poder y ahora más que nunca, en un mundo de cacofonía y de mensajes confusos, creo que hay que ser claros y que cada uno actúe, ya que nuestros dirigentes parece ser que no nos quieren proteger, pues debemos protegernos nosotros. Y Pablo, has comentado distancia social, higiene en las manos, Sí. Ventilación. ¿Qué otra cosa? También al principio pues se han vendido pues también muchas pistolas para tomar la temperatura, del control de la temperatura. ¿Qué otra cosa a nivel práctico podemos decir para que los colegios puedan proteger mejor a sus alumnos y a sus profesores también? Yo creo que la medida más eficaz, tú comentabas el tema de la distancia y de la higiene, esas son medidas fundamentales, aunque curiosamente la ciencia no admite el tema de los aerosoles y sí que admite el tema de las superficies y jamás se ha demostrado que alguien se pueda contagiar por una superficie, ¿no? Entonces los colegios han invertido mucho en limpieza, en geles y demás, cuando deberían haber invertido más en ventilación. Pero bueno, eso es otro punto. Distancia, muy bien, como decías, higiene, por supuesto, muy importante. Los filtros ya los hemos comentado, pero yo quiero hacer hincapié en el tema de las mascarillas. Sabemos que las mascarillas bien ajustadas, y esto es muy importante, son quizás la medida más efectiva para evitar los contagios. Yo estoy cansado de ver a gente que se ajusta mal la mascarilla y escuchar a muchos adultos diciendo ¿cómo es posible que le obligas a llevar una mascarilla a un niño? A los niños, cuando se les educa y se les explican las cosas, en muchas ocasiones son mucho más cumplidores que los adultos. Hay que encontrar una mascarilla que se adecue a la cara del niño y las hay, mascarillas reutilizables que se pueden lavar y esa es la medida número 1. Entonces, yo le diría a los colegios, por favor, hacer mucho hincapié en que las mascarillas se usen bien y se ajusten bien. Eso para mí es lo más importante. Y lo que se está viendo también en muchos colegios es, bueno, pues con las modas, ¿no? Porque la mascarilla pues son muy bonitas, con flores, con todo tipo de bordados, mensajes. Sí. ¿Qué mascarillas son?
teniendo en cuenta que bueno, que son niños, que son menores y que también tienen bueno, pues que son muchas horas las que van a estar ahí. Sí. ¿Qué mascarillas serían las apropiadas para los escolares y para los profesores, que al final son ellos los que también están ahí y están compartiendo riesgo mayor por su edad? Bueno, tenemos varios. Yo siempre diría la mejor mascarilla que usted pueda encontrar y permitirse, ¿no? En España, lamentablemente, nos hemos encontrado con que las farmacias han estado vendiendo, pues con una autorización especial, mascarillas procedentes de China que, bajo mi punto de vista, son muy dudosas, ¿no? Entonces, lo más importante a la hora de escoger una mascarilla son dos cosas. Una, que cumpla la regulación, y eso está en la carpeta de Dropbox. Si usted elige una mascarilla reutilizable, debe cumplir la UNE 0065-2020 o el equivalente europeo. O dos, si usted escoge una mascarilla EPI, porque hay gente que quiere ir con una mascarilla FFP2, pues también tiene que cumplir la nueva regulación y ahora hay autorizaciones especiales. Eso es el punto número uno. Vaya a la carpeta, analice si la mascarilla que usted piensa adquirir cumple la regulación. Punto absolutamente fundamental, el ajuste. Que a un niño le quede la mascarilla grande, que se la tenga que subir y bajar, que tenga huecos por los laterales, que tenga huecos en la barbilla. Eso es como si no llevase mascarilla. Con lo cual, yo le diría a los padres, busquen una mascarilla reutilizable que cumpla la regulación y que se adapte muy bien a la cara del niño para que no se la tenga que estar quitando, subiendo y bajando. Y segundo, que los colegios hagan una muy breve formación en los, como hacen los americanos, los do's and los don'ts. Esto sí y esto no. Los niños son muy listos, lo adquieren muy rápidamente. No te la puedes tocar, cómo hacer para cuando te la quitas, llevar un sobrecito y guardarla mientras vas a comer fuera. 2 o 3 claves muy sencillas para que bueno, actuemos de forma correcta. No te oigo ahora. Perdón, Ahora Pablo. La cuestión de las mascarillas, la distancia, los filtros, ¿qué otras cosas que han hecho en China, por ejemplo, que ahora llama la atención a todo el mundo? Tú sí. conoces China porque has podido trabajar, estás en contacto con gente allí. ¿Qué milagro se ha obrado allí para que los centros educativos hayan reabierto, se está viendo incluso fiestas, festivales? ¿Qué están haciendo allí en tan poco tiempo? Esto es muy, claro, esto es muy difícil de explicar a 12.000 kilómetros de distancia y sobre todo para la gente que no haya, pues, no conozca muy bien la cultura china o no haya vivido allí, ¿no? Como bien decías, yo he vivido en China, trabajo mucho con China y tengo muchos amigos allí. ¿Qué es lo que han hecho los chinos? Bueno, pues hay que tener en cuenta todas las medidas, ¿no? Lo primero, cuando vemos esas fiestas que tú comentabas en Wuhan, de este verano, de gente sin mascarilla, con discjockeys en un parque acuático, tenemos que tener en cuenta que Wuhan ha hecho PCRs a 11,2 millones de habitantes. Es decir, todos los habitantes de Wuhan se les ha hecho una PCR. Con lo cual, tú sabes, tienes la certeza absoluta que esa gente está contagiada o no. En este caso no, ¿no? Ellos han controlado las fronteras y tienen un seguimiento bueno, primero con cuarentenas, PCRs obligatorias, con lo cual están evitando los casos importados. Entonces, si tú haces test a toda la población y dan negativo, controlas la importación de casos, pues tienes un control de la infección prácticamente absoluta. Aparte de eso, todo ciudadano chino debe obligatoriamente tener una aplicación en el teléfono en la que estás permanentemente geolocalizado y tú sabes, si tú sales de tu zona o tú ejerces un viaje, las autoridades saben perfectamente dónde has estado. Si en esa zona se ha producido un mini brote, tú vas a recibir una especie de una notificación y a ti no se te va a dejar moverte por haber estado en unas de esas zonas peligrosas. Con lo cual se ejerce un control sobre la población, pues a nivel de geolocalización, con ese tipo de aplicaciones, pues que te permiten controlar. Entonces, el régimen comunista chino es algo que yo nunca defenderé, pero para manejar una pandemia, el tener todas esas herramientas a mano y una población sometida, bueno, pues que el uso de esa aplicación sea obligatoria, pues te ayuda, ¿no?
Entonces, si hay algo positivo dentro de todo lo negativo de ese régimen, pues es esto, ¿no? Y eso es lo que les ha permitido manejar. Y el abrir ahora colegios sin prácticamente tener ningún caso. Si tú controlas la importación y no tienes casos en el país, pues tienes las cosas bajo control. Lo mismo ha ocurrido en Nueva Zelanda, no nos tenemos que ir a China, ¿no? Y el caso paradigmático mundial, del que poco se habla por ese conflicto, es el de Taiwán. Cuando uno analiza las medidas de Taiwán, pues uno entiende por qué tienen todas las cosas bajo control. Ir concluyendo, Pablo, ha habido universidades que desde el mes de prácticamente abril-mayo, como Cambridge o universidades de gran prestigio a nivel internacional, decidieron directamente que el curso 2020-2021 iba a ser online. Sí. ¿Tú crees que es exagerado? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Por qué en España no se ha tomado ni por asomo una medida de este estilo? Hombre, yo creo que exagerado, dependiendo de la zona, yo diría que no. En España, desde luego, no sería exagerado si hubiéramos visto algo parecido, porque, como decía, no tenemos la situación bajo control. Tenemos incidencias acumuladas de 500, 700, cuando en Alemania cierran con incidencias acumuladas por encima de 50. Nosotros estamos en muchos sitios en 700, 500, con lo cual ese es un primer dato. Y dos, la tasa de positividad de los test que tú haces. En España estamos en un 11,8% y en algunas zonas como Madrid por encima del 20%. La OMS te dice que por encima del 5% tienes la epidemia descontrolada. Cuando tú tienes todos esos parámetros fuera de control, lo normal sería que nos dijesen este curso tiene que empezar online y luego ya veremos. Si lo controlamos, pues podemos hacer concesiones. No es lo ideal. La educación, por supuesto, que sea presencial, tiene muchas ventajas. Por temas de conciliación, también por temas de desarrollo, ¿no? Pero es que la realidad te obliga a tomar medidas excepcionales. Entonces, que universidades de prestigio mundial, donde un semestre cuesta $40,000, donde hay familias que piden créditos vitalicios para poder pagar la educación de sus hijos, tomen ese tipo de decisiones, pues te dice mucho de lo en serio que se lo están tomando. Hubo universidades en Estados Unidos que abrieron y a las 2 semanas tuvieron que cerrar. Hay sitios en Estados Unidos en este momento que solamente están confinando a los menores de 20 años porque saben que los contagios se han producido en esos rangos de edad, ¿no? Entonces, yo creo que no sería descabellado pensar que este curso, por lo menos el inicio, fuera online. A mí lo que más miedo me da es lo que viene ahora. Tener en cuenta que ahora nos vienen los adenovirus, los rinovirus, las gripe A, la gripe B. Vamos a tener ahora todos los gripes, todos los virus propios del otoño-invierno y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Posiblemente las mascarillas, el uso generalizado, y en eso España pues estamos muy concienciados de que hay que usarlo en la gran mayoría de los casos, quizás nos ayude, ¿no? Y sirva como barrera para que esa interacción de otros virus pues no nos afecte de forma peor. Pero lo que más miedo me da es que ahora con menos luz, con frío, nos metemos en entornos interiores y este virus, pues con el frío y en entornos cerrados, es su hábitat para supercontagiar. Pablo, por dar algún mensaje esperanzador en torno a una posible vacuna, una solución como ha llegado en China, ¿da algún mensaje positivo también a los centros educativos? También, ¿qué papel juega la educación? Y muy importante, la prevención también. ¿Qué les transmitirías a los colegios para que, bueno, pues entre todos como sociedad nos ayudemos unos a otros y consigamos el objetivo que es derrotar a este virus? Lo que les diría son 2 cosas. Una, que en sus manos está dar un ejemplo a nuestra clase política, un ejemplo de unidad y de medidas que funcionen, ¿no? Estamos asistiendo a un espectáculo dantesco por parte de todos los partidos. No hablo ni de colores ni de banderas, me da absolutamente igual, de desunión. Y creo que la comunidad educativa debería unirse y debería tomar medidas basadas en la ciencia que les ayude a manejar la pandemia de una manera efectiva. Y esas herramientas son las que hemos compartido. Entonces, que las usen. Si ellos
las utilizan de buena manera, si ellos toman sus propias medidas, el curso se va a desarrollar de una manera mucho mejor, ¿no? Entonces creo que en sus manos está pues también el educar a nuestra juventud y a nuestra infancia y decirles, oye, ¿por qué es importante hacer esto? Y en nuestra mano está cambiar las cosas. Eso absolutamente, desde luego. Esto no va a depender de nadie más que de nosotros. Y si nuestros políticos deciden estar pegándose y demás, nosotros tenemos que dar un paso adelante y ¿quién mejor que la comunidad educativa para hacerlo, ¿no? Pues la última pregunta con la que cerramos siempre va a ser un poco atípica porque eres nuestro primer invitado que no es, digamos, un directivo o un profesional de la educación, pero siempre cerramos con esta pregunta. ¿Cómo crees que es el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo lo visualizas? Y más en este entorno. Pues igual os doy también una respuesta atípica. Para mí el centro educativo ideal es aquel que fomenta la curiosidad. Aquel que permite que se sale un poco de los parámetros establecidos y de los programas y que permite que la gente curiosa tenga un entorno en el que crecer y desarrollarse. Pues Pablo, muchísimas gracias, ha sido un placer y un lujo contar con tu presencia en el pupitre digital en Éxito Educativo y nada, pues a seguir informando y a seguir contribuyendo entre todos a hacer los centros educativos, bueno, la sociedad en su conjunto más segura y los centros educativos, por lo que nos toca a nosotros, los lugares más seguros posibles para nuestros menores y también para los profesionales que trabajan en ello. Muchas gracias, Pablo. Gracias. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. El coronavirus se está convirtiendo en uno de los sucesos históricos que van a marcar nuestra época. Claramente va a haber un antes y un después de él. Esto está sucediendo en todos los ámbitos de la vida y también en la educación. En los últimos años estábamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época. Y el coronavirus ha acelerado esta tendencia. Eso no significa que el mundo nuevo que se está creando sea mejor. Es sencillamente diferente. Y lo más adaptativo es prepararnos cuanto antes para ese nuevo mundo. En el sector educativo, el cambio tan brusco que han tenido que vivir todas las escuelas se está gestionando como mejor se ha podido en cada caso. Todos los miembros de la comunidad educativa, administración, docentes, estudiantes y familias están intentando poner de su parte, pero hay que reconocer que el sistema no estaba preparado y por eso estamos cometiendo errores. También hay que tener muy en cuenta las dificultades tan grandes que se han puesto de manifiesto aún con mayor crudeza que antes. Por ejemplo, se están agravando tanto la brecha digital como también la brecha social y educativa. Brecha digital. ¿Cómo podemos concebir que todos los estudiantes dispongan de ordenadores si ni siquiera los docentes los tienen? Hasta ahora, al menos, los docentes están trabajando con sus propios medios. Están poniendo sus ordenadores y sus conexiones a Internet de su bolsillo. Los estudiantes y las familias están haciendo lo que pueden. Esta brecha digital se está agravando con el virus, porque las familias que mejor estaban quizá han podido además comprar nuevos ordenadores y dispositivos, y las familias que estaban peor se han estancado o incluso han ido hacia atrás. Pero resolver esta brecha digital es algo relativamente sencillo. Lo único que hay que hacer es invertir, así de claro, y después hacer un reparto justo de la inversión. Dar más a los que más lo necesitan. Brecha social y educativa. Los estudiantes ya tenían diferencias entre los más avanzados y los rezagados, y esas diferencias se van a hacer más grandes con esta crisis. Esta otra brecha es más difícil de solventar, y probablemente sea la principal consecuencia educativa y además completamente negativa de esta grandísima crisis que estamos viviendo. Hacia aquí deberían ir los principales esfuerzos educativos tanto de la actividad de los docentes en el día a día de las aulas
como también de las grandes políticas del ramo. En el mundo transformado que nos toca vivir a partir de ahora, ¿cómo será la educación? Colegios y universidades seguirán teniendo un papel fundamental como espacio físico privilegiado para el aprendizaje. La idea no es que a partir de ahora abominemos de la educación cara a cara del docente con sus estudiantes. Es algo que debe seguir siempre, no porque sea el formato tradicional, sino porque es necesario. La educación consiste en crear ciudadanos, pero también en crear sociedades. La educación tiene un componente social, porque es en la escuela donde caemos en la cuenta de que existe la diferencia y de que todos vivimos juntos. Por eso debemos encontrarnos con el otro. Y en eso la escuela presencial es insustituible. Los estudiantes deben seguir yendo a los centros educativos, pero eso no significa que la presencialidad deba ser la única opción educativa. Igual que ha sucedido con la irrupción del teletrabajo, en la pandemia hemos podido observar cómo algunas escuelas que sí estaban adaptadas a lo digital han podido seguir su ritmo de una manera muy razonable. Y debemos extraer enseñanzas de la experiencia. Y si algo hemos aprendido en este tiempo es que la educación digital es la única manera de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en caso de confinamientos. Por eso es un imperativo prepararnos a conciencia para ella, no porque sea nuestra opción prioritaria pedagógicamente, sino porque no queda más remedio. No podemos no estar preparados para la educación digital. Y si además con ello mejoramos de paso los procesos de enseñanza y aprendizaje, miel sobre hojuelas. La educación, en la realidad nueva, pasa por aquí. Uno de los errores más habituales en la incorporación de la tecnología en la educación es repetir las metodologías y usos tradicionales, pero con los medios actualizados. Donde antes había clases magistrales en vivo de docentes a estudiantes, ahora hay lo mismo, pero por videoconferencia, o enlatado en vídeos de YouTube. Donde antes había libros en papel, ahora hay libros en pantalla. Y donde antes había fotocopias, ahora hay aulas virtuales como modernas reprografías. Pero ¿cómo podemos afrontar la educación digital que necesitamos? Lo primero que hay que garantizar es la infraestructura. La inversión en dispositivos y conectividad es absolutamente necesaria. Sin ellos, con el coronavirus no hay garantías de una continuidad suficiente de la educación. Habrá que ver cómo articular esa inversión, qué intensidad podrá dársele y qué alcance. Seguramente habrá que empezar con dotar de un portátil corporativo a todos los docentes, pero luego habrá que continuar con los estudiantes. Además de eso, será necesario articular todos los medios para poder digitalizar la educación. Las medidas principales, además de las de infraestructura, son la formación masiva de los docentes, garantizada mediante certificaciones apropiadas, y un despliegue de software adecuado, software de gestión, software generalista y contenidos educativos digitales. Lo iremos viendo en los próximos meses y años. Ya lo verán. Y hasta aquí nuestro último programa. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Y también ahora desde nuestro canal de YouTube, donde podéis ver íntegra la entrevista a Pablo Fuente y también la nueva sección de Luis Miguel Belda. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast, y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market, primera agencia de marketing educativo en España. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.